Good morning, Josue. Welcome to Good this new morning. lesson. We are in intermediate level, so let's continue with our classes. Let's review the previous session. Let's review some of grammar of the previous sessions and then continue. Okay, and 3, 2, let's go. Okay, Josue, I have a question for you. Do you remember this topic, relative clauses? Do you remember that Sí. topic? What is the purpose? When do we use relative clauses? What is the main purpose? It's when you wanna When you wanna, change the subject when you want or to change the the subject or the place or the and place, to continue in the sentence. It's for not to be a repetitive or not being repetitive. redundant. Okay. Yeah, it's like 50% is like it could be the definition. I would change the definition because our class is a little bit different. Relative clauses is when you want to give more information about a person, a place, a time, or a situation, etc. So it's about something, a person or something. This is the answer. Okay? Look at this. You use relative clauses when you want to give more information about a person or something. Easy peasy lemon squeezy. In this case, we use relative pronouns. Okay, we Pronouns. have relative pronouns. We are just going to talk about three of them, just for this example. We have who, and who is for people. People. We use which, and Which this is for things or things? animals. Animals. Okay, so it's pretty simple. For example, Josue, I want to talk about my father. Yo digo, Carlos. Carlos is my father. I want to give more information about my father. So which relative pronouns do I use? I use who. Who? Because I want to give more information about my father. So Carlos is my father who lives in Canada, for example. Siguiente, the next one. I want to say something like this. And I want to talk about Carlos. But before I say Carlos is my father, I can say Carlos and Carlos, who lives in Canada, is my father. So as you can see here, we can do it in the middle of a sentence. Yeah. But what is the most important? The most important consideration or the most important thing is the fact that we always write that relative clause next to, Close of the subject. close, close to this. Focus on this part. Remember, is next to, look at this. My father, who? Carlos, who? I want to give more information. You're talking about, for example, Carlos, do you know Pedro? More information about Pedro. Who is the new teacher? You want to talk about a person, you use who. It doesn't matter where, in the middle, at the beginning, or at the end. You just need to add this information next to. Okay. Okay? Any questions? Okay. Okay. So now, what about objects? For example, then you say, I have a laptop. You want to give more information about your laptop. Which relative pronoun do you use? Which Which again. So you say, which is gray. Uh, then you want to talk about your laptop, of course. Then you say, my laptop, which is new, which is new. Then you keep another example. My laptop, which is new, is gray.
So you just need to add more information. You can change, of course. You can change this just if you want. It depends on you. But it's next to, next to, next to. Any questions? Nope. No. Now focus on this part. Focus on this part. Um, Focus on this part. I will do this here. If you don't want to use who or which, you can use That. you can use that instead of who or which. Pretty simple. Now focus on this part. In this case, we have this sentence. Lives in Canada. This sentence comes from where? Where does it come from? Any ideas? Mm, My father lives in Canada, right? It's because you're talking about my father and then you're talking about my father. yep. But in this sentence, my father lives in Canada. My father is a noun, is a subject, is a verb, is the object, is the complement. What is my father? My father is the subject. Is a subject. In this case, I have a laptop which is gray. Which is gray comes from where? For an object. My laptop is gray. Mhm. My laptop, you're talking about your laptop because your laptop is the object or the element that you want to give more information. So this sentence comes from this sentence where the object that you want to mention or you want to add more information is the verb, is the subject. In Spanish, to make it clear, in Spanish, to make it clear. Nosotros vamos a usar las cláusulas relativas en el momento en que tú quieras agregar más información. Tienes que tener en cuenta que si esta información que vas a agregar es acerca de una persona, vas a usar el who. Si esta información que vas a agregar es acerca de algún objeto, elemento, animal, vas a usar el which. Si no te da la gana porque te olvidaste o porque no quieres hablar más relajado, utilizas el that. Ahora, estamos analizando de dónde viene esta oración. Tú dices, Carlos es mi papá. Yo quiero agregar información acerca de mi papá. Esa información que quiero agregar acerca de mi papá, toma a mi papá como sujeto. Porque quiero decir que mi papá vive en Canadá, entonces diría, Carlos es mi papá, quien vive en Canadá. ¿Te das cuenta? Viene de aquí. Si te digo, yo tengo una laptop, la laptop es gris, entonces o ploma, viene de mi laptop es ploma, porque la oración que quiero agregar es que mi laptop es ploma, o sea, la toma como sujeto. Hasta ahí, ¿estamos bien? Perfecto. Genial. Genial. Ahora mira lo que voy a hacer. Vamos a copiar estas mismas oraciones y las voy a poner abajito. Ahora, yo quiero agregar una oración, por ejemplo, quiero decir que Carlos es mi papá y te quiero decir, quiero agregar más información acerca de mi papá, pero en esta ocasión quiero decirte, por ejemplo, que yo amo a mi papá. I love my father. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Esta oración, que es la oración que estoy agregando, que es I love my father, que es la información adicional de mi papá, ¿no? Por ejemplo, digo, Carlos es mi papá y yo amo a mi papá, es información adicional acerca de mi padre. Toma a mi padre como que lo toma. I love my father. ¿Lo toma como sujeto? No, no creo que sea sujeto porque Carlos es el sujeto. Sí, ese ¿Cómo sujeto. que lo toma? Como complemento, Como objeto. objeto. ¿Por qué? Porque le recae la acción. Yo amo a mi papá, le está cayendo la acción. Entonces, cuando me quieres dar información adicional, tienes que ver si esta información la vas a dar como sujeto, ¿No? Como la objeto. vas a dar como objeto. En este caso, la información acerca de mi papá la estoy dando como objeto, que yo amo a mi papá. Entonces, Ujú. no pasa nada. O sea, simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner Carlos is my father, who, y copio. Who I love. Ya no es necesario que me pongas nuevamente el father. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos. Mira, esto sería así. Carlos es mi papá y yo amo a mi papá, pero para unirlo necesito el who. ¿Te das cuenta? Entonces, Carlos es mi padre a quien yo amo. ¿Se entendió? Sí. Vamos con otra oración para ti. De repente, mira, tú me quieres hablar de Mario. Te digo, oye, en this is, this is Mario. Ahora, agrégame más información de Mario. O sea, voy a tener que ponerle who obligatorio, porque la información que voy a agregar acerca de Mario es una persona. Ahora, ¿qué tipo de información puedo decir que yo odio a Mario?
¿Cómo diría? A Mario, yo odio a Mario. A Mario lo tomo como sujeto o como objeto. Como sujeto. Bueno, Cuando tú dices yo como, odio a Mario, a ver, I como hate objeto. Mario. Como objeto, como objeto. Lo tomas Ahí. como objeto. Entonces, ¿qué hago? I hate. Ok. This is Mario who I hate. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Lo está tomando como objeto. Ahí está, ahí estamos juntitos, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde yo quiero darte a entender para que no te confundas, porque en Internet hay tanta información que también así como hay información accurate, también hay información que es inaccurate, ¿vale? Ahora te voy a mostrar, por ejemplo, los errores que cometen algunos influencers de inglés para que tú veas, uy, no debo de creer, ni siquiera a veces me creas a mí, sino investiga, lee. Obviamente, yo obviamente te estoy facilitando, ¿ok? ¿Cómo tú te aseguras? Porque yo tengo una certificación que avala mis conocimientos. O sea, o eso es una forma. O es como que tú vas a un doctor y el doctor no tiene título, no te vas a dejar atender, ¿vale? Ujú. Vamos a analizar aquí. Estas relative pronouns también cuentan con un relative pronoun adicional, que es el whom, que también se usa Um, para people, ¿ok? Pero ¿cuál es lo curioso de este whom? Que me hace hincapié en que lo voy a usar cuando la persona a la que estoy, a la información que voy a agregar, lo toma como objeto, ok. ¿ok? Lo toma como un objeto. Y el who lo va a tomar como un subject. Subject. Entonces, por ejemplo, aquí te das cuenta que mi papá, la información adicional que voy a dar acerca de mi padre, lo toma como sujeto, who. La información adicional que tomo como Carlos, lo tomo como sujeto. Mi papá vive en Canadá, ya está. Pero en cambio acá no dice Carlos es mi papá, pero le dice I love my father. Lo toma mi papá, la información adicional sobre mi padre lo toma como objeto. Entonces se supone que yo tendría que usar qué cosa, él. Who. Si lo tomo como objeto y es una persona, ¿qué uso? Ah, whom. El whom, exactamente. Entonces, mira, concéntrate. La mayoría de información en Internet te va a decir lo siguiente, y tienen razón en cierta parte. Dice, oye, ¿sabes qué? Esto está bien, chicos, esto está bien. Esto está. ¿Por qué? Porque esta información no está. Tú de repente vas a tomar un examen, esta información no te la brindan los libros. Eso te lo brindan los libros a los docentes, se las brindan. Así te sale. Utilízame Who y People y ya está. Entonces, el video de YouTube o la información en Google te va a decir, oye, ¿sabes qué, Carlos? Esto está bien, pero si tú quieres, reemplázalo nada más. I'm sorry. Reemplázalo por él. This is Mario, whom I hate. Así te van a decir. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Y tienen toda la razón, porque whom también es para personas, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí, en esto de aquí que nosotros no vemos, nos dicen, oye, Carlos, acuérdate que el whom es para objetos y el who es para sujeto. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí lo correcto gramaticalmente sería este, ¿cierto? Porque estoy tomándolo como objeto. Sí. Actualmente, en el 2022, 2020, a partir de los 2000 ya, te cuento que, a ver, antes de continuar con esa parte, hasta aquí se entendió, ¿verdad? Sí, es objeto, Y lo que sujeto. te dicen los profesores es lo siguiente, oye, ¿sabes qué? Cámbiale el who por el whom nada más, así, cambia el who por el whom para hacerlo más formal. Y yo te doy toda la razón, le digo, profesor, muy bien, sí, tiene toda la razón usted. ¿Por qué? Porque esto es verdadero. El whom le hace más formal. Quiere decir que ambos están bien, pero ¿cuál le quedaría perfecto? El who, porque el whom está enfocado para cuando el sujeto lo demás es un objeto, ¿verdad? Ujú. Ya. Hasta ahí todo chévere. Los profesores te dicen, oye, cámbialo nada más. Ya, listo. Pero no es que lo vas a cambiar así nada más porque el profesor te lo haya dicho. No, eso no es cierto. O sea, eso es mentira. ¿Por qué, Josué? Porque aquí obviamente no pasa nada, es como si lo cambiase, pero vamos a ver con el siguiente ejemplo. Mira, yo te quiero decir que Carlos is my father. Pero ahora la información adicional, obviamente voy a agregar el who, ¿cierto? Porque te voy a hablar acerca de un hombre, ¿verdad? Ujú. Una persona. Te quiero decir, por ejemplo, de que Carlos es mi papá y te quiero decir que I work with Carlos. Te quiero dar esa información de que, oye, vamos a cambiar de nombre, vamos a ponerle Pedro. Pedro es mi papá y yo te digo que yo trabajo con Pedro. ¿Te has dado cuenta que estoy dando información adicional acerca de mi papá? O sea, Pedro es my father and I work with Pedro, ¿cierto? Ahora vamos a borrar esto. Dice, Sí, Pedro es mi papá y yo trabajo con Pedro. ¿Esta información acerca de quién es? De Pedro, ¿sí o no? sí.
Entonces, ¿dónde lo pongo? ¿Al costado de my father o al costado de Pedro? De Pedro. Muy bien. Siempre se pone al costadito, ya está. Le he puesto al costadito. Ahora, si es una persona, ¿qué voy a usar? Ah, ¿me está tomando a Pedro como sujeto o como objeto? I work with Pedro. I work with Pedro es objeto. Muy bien, lo toma como objeto. Entonces, ¿qué voy a usar? Usa cualquiera, ¿cierto? Ujú. Entonces tú me dices Pedro. ¿Cómo sería Pedro? Why Who I work work is my. is my Dice father. Pedro, con quien, mira, Pedro, quien yo trabajo es mi papá, ¿cierto? Ujú. Ya, entonces, según lo de los profesores, te dicen, oye, no te preocupes, lo que tienes que hacer es reemplazarlo con quién? Con el whom. Pero esto no es cierto. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener en cuenta la preposición con la que el verbo trabaja. En este caso, ¿tú cómo dices? ¿I work Pedro o I work with Pedro? I work with Pedro. Exactamente. Tú tienes que. Entonces aquí sería who I work. With Tienes que ponerme la preposición. Si tú no me pones esta preposición, ya está mal. Profe, pero arriba, mire, ¿qué pasó? Yo tengo una pregunta. ¿Tú cómo dices? I hate with Mario. I hate to Mario o I hate Mario nada más. I hate Mario. Entonces, te das cuenta que no tiene preposición. Obviamente, ¿qué preposición voy a poner al costado de hate si no hay nada? ¿Te das cuenta? No le pongo. Ujú. Pero aquí, profe, ¿qué pasa cuando uso el whom? Ah, acá le tienes que poner. With whom I work is my father. Entonces ya tienes las dos versiones. La versión con el who y la versión con el whom. ¿Te das cuenta que no es simplemente cambiar el who por el whom? No, sino que tú tienes que ver la preposición también. Tienes que ver si el verbo usa o no usa preposición. Ujú. Ahora, que a ti te den la oración al costadito es imposible, Josué. Tú nunca vas a hablar. Por ejemplo, quiero hablarte acerca de mi papá. Pepito is my father. Quiero darte información de mi papá. Tú no vas a decir, ya, voy a ponerme dos oraciones, luego analizo en qué posición está. No, no puedes, es imposible. Ese proceso te va a tomar mucho tiempo. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. A ver, Pepito is my father. Quiero dar información de Pepito, pero ¿cómo qué la voy a dar? Como sujeto, como objeto. ¿Te das cuenta? Allí recién. Así es como objeto. Un truquito es lo siguiente. Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, está bien. Dije que el whom es más formal que el who y que me dicen, ¿no? Que el who se usa para sujeto y entonces se supone que aquí no debería de usarse, ¿cierto? El who. Ajá. No debería. No se va a usar siempre y cuando tú me la dejes así. Pero si tú me pones así, está cañón. Si me pones la preposición, está perfecto. ¿Ok? Ahora, actualmente, a partir del año 2000 ya la gente, nadie usa esto. Nadie. Nadie usa el whom. O sea, es rarísimo que tú me veas el whom. Nadie te la va a usar, a excepción de, no sé, cuando tú ves, no sé, te pones a leer o te pones a ver una película del Señor de los Anillos. A Dumbledore, por ejemplo, él utiliza el whom, pero Harry no, Harry utiliza el work. ¿Te das cuenta? O sea, porque esto lo usa la reina, lo usa la alta sociedad en Inglaterra, o sea, nadie va a hablar así. Entonces yo te pido que te familiarices con eso. Y para familiarizarte con el who, necesitas saber qué verbos trabajan con preposiciones. ¿Vale? Ahora Vale. te voy a dar un truquito, un truquito. Tú, mira, tienes que pensar si es que después del who vas a decir un verbo. Si vas a poner un verbo, ni siquiera pienses en preposición, en nada de esas cosillas. Que no tienes que ponerlo al final, nada. Pero cuando tú veas ya que vas a poner a un sujeto, directamente es whom. Pero como nadie lo usa, vas a tener que usar el who, pero con su preposición. Sí. Ese es el chiste. Ese es lo más difícil. Ese es el chiste. ¿Estamos de Ok. acuerdo? Sí. A ver, vamos a practicar. No voy a escribir porque, o sea, en la vida real tú no vas a escribir nada, sino lo dices mentalmente. ¿Ok? Por ejemplo, te digo, Josué, who is your favorite athlete or superhero or soccer player or singer? Who is your favorite person? My favorite superhero it's Spider-Man. Ok, my favorite superhero is Spider-Man. Dame más información acerca del hombre araña como sujeto. Uh, my favorite superhero is Spider-Man, who I love. Incorrecto. ¿Me lo quieres dar como sujeto? Cuando me lo quieres dar como sujeto, dame un verbo, de frente, dame un verbo. ¿Qué hace el hombre araña? Uh, Pelea. he
Sí, he Pelea. fight. Ya, he fights, ¿cierto? Pero yo no quiero que tú crees la oración, porque en la vida real tú no vas a decir, ok, lo voy a decir como sujeto, así que voy a crear una oración donde esté como sujeto. No, dame un verbo directamente que tenga que ver con el hombre. Por ejemplo, my favorite superhero is Spider-Man who fights against Venom. Tú dices, mi superhéroe favorito es el hombre araña, quien pelea con Venom. ¿Te das cuenta? Vamos a hablar ahora del siguiente. What is your favorite, or who, sorry, with a person. Who is your favorite singer? My favorite singer is it's Burak Ansiolítico. Eh, Ok, ok. sí. Ahora, dame información acerca de esa persona. Um, who Who writes writes who writes in a singular way. in a singular way. ¿Te das cuenta? Cuando me quieres dar información acerca de una persona y arrancas con un verbo de frente. Mira, who Ajá. writes, who speaks, who sings in three languages, who do whatever you want, who kill Pepito. O sea, dame un verbo directamente porque me estás describiendo a esa persona. Ok, ¿Vale? vale. Ahora, yo no me quieres dar un verbo, sino me quieres dar, quieres ver que esa persona es como objeto. Profe, ahora voy a pensar una oración como objeto. No. Me puedes decir, por ejemplo, el del hombre araña, ¿no? Ese de I love. Sería, por ejemplo, my favorite superhero is Spider-Man, who I love. Lo que me has dicho es, mi superhéroe favorito es el hombre araña, a quien yo amo. En esta ocasión, vas a poner who I love nada más. ¿Por qué? Porque love no lleva preposición. Tú no dices I love to you, tú dices I love you. ¿Sí o no? Ujú. Ahora, vamos a ver con el siguiente. Quiero que me hables de Pepito. Y tú vas con Pepito a la escuela. Mira, I go with Pepito to school. ¿Cómo sería tu oración? Dame información de Pepito y algo más. I go with the Pepito to No, school. ok, my best friend is Pepito. Uh, My best friend is Pepito, who who I go to the school. Incorrecto. ¿Por qué? Porque tú dices I go Pepito to school o I go with Ah, Pepito. ok, ya, ya. ¿Cómo sería nuevamente? I go with No, again, Pepito. my best friend is Pepito. My best friend is Pepito, who I go with with who I With, go ahí with. lo, no, allí me lo dejas la preposición. ¿Por qué? Porque este who que estás agregando ya no significa quién. Por ejemplo, acá, mira. Aquí, cuando tú me das un verbo, significa, mira, Carlos es mi padre, quien vive en Canadá. Carlos, quien vive en Canadá, es mi padre. Pero en este momento, cuando tú lo tomas como objeto, ya no significa quién, significa a quién. ¿Por qué? Porque acá me estás dando un sujeto. Cuando tú me vas a dar un sujeto, ya no significa quién, significa a quién. Ujú, Por ejemplo, Pedro. Ahora, este a quién, mira lo que hago. ¿Cómo voy a traducir? Necesito la preposición para traducir así. Mira, Pedro con quien yo trabajo es mi papá. ¿Te das cuenta cómo? Para eso se necesita la preposición. Si tú no me pones la preposición, va a significar quién. Mira, Pedro, quien yo trabajo. No, tienes que decir, pero ¿cómo hago para eso? ¿Cómo lo hago? Necesito la preposición para traducir de atrás hacia adelante y digo, Pedro con quien yo trabajo es mi papá. Obviamente aquí está más fácil, ¿no? Sería Pedro con quien yo trabajo. Este es más fácil, ¿sí o no? Porque lo ujú. pongo al inicio nada más, pero no se puede. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, una vez más, quiero que me digas que me vas a presentar a Pedro, que es tu mejor amigo, y que me dices que vas a la escuela con él. Sería Pedro, Pedro, my best friend. Carlos, he's my best friend. Ajá. It's Pepito. My best friend is Pepito. ¿Qué My más? best ¿Qué friend más? is Pepito, who I go with Who I go with. ¿A dónde van? Who I go to with school. to school. Lo que To me has dicho lo school. siguiente, mira. Eh, my best friend is Pedro, who I go with to school. To school. Lo que me estás diciendo es, oye, mi mejor amigo es Pedro, con quien yo voy a la escuela. Okay. Si tú no me pones este with, tú dices, mi mejor amigo es Pedro, quien yo voy. O sea que tú vas a Pedro. No tiene Okay. sentido. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ahora, ¿tú te quieres ahorrar esta chambita? Más fácil es ponerlo con el whom. Sería algo, sí, mira. Pedro es mi amigo. ¿Con quién? ¿Cómo se pone con quién? Fácilmente así, mira. ¿Con quién sería with? Porque with es con. ¿Con quién sería with? With
Otra forma de hacerlos más sencillos, por ejemplo, quiere decir, Pedro es mi mejor amigo es Pedro, ¿con quién sería? With who With I whom? go Oh, to the party. Mira, ahora tradúcelo y te va a ser más fácil. Mira, inténtalo. my best friend, mi mejor amigo es Pedro, quien yo No, voy con ¿con quién yo quien voy? yo voy a ¿A la dónde escuela, voy? Al parque. a Es la más escuela. fácil, ¿sí o no? Ujú. Pero dices, no, 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 no lo debo de dejar así. ¿Qué tengo que ponerlo? Aquí. Ahora sí está cañón. ¿Te das We'll go to cuenta? the park. Luego la misma oración así, tú la quieres poner, ¿no? Dice, but is my friend. Así sería hermoso, ¿no? Poner solamente un with who. Profe, ya no quiero hacer, agrégale la M y ya está. Pero como te Ok. digo, si tú viajas en algún momento, nadie te va a usar esto, o sea, nadie. Vas a encontrar en la Biblia, en libros, textos antiguos, es gramática demasiado formal. Todo el mundo habla con esto, incluso escribe con esto. ¿Estamos de Va. acuerdo? Ok. Genial. Incluso hay preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo preguntarías lo siguiente? ¿Con quién estás? O sea, ¿con quién estás tú? Ah, Hazlo de la forma como tu cerebro traductor lo dice. Tu cerebro traductor te dice, with whom are you? ¿Cierto? whom are you? ¿Sí? Profe, pero nadie utiliza el with whom are you. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Utilizo el who. Pero como Tú estoy utilizando el who, ¿qué tengo que hacer con este? pasarlo al final. Y se traduce de atrás hacia adelante. Es por eso que es who are you with. Who are you with? ¿Te das cuenta? O Sí. lo dejas así directito, o sea, tipo traductor, o lo tienes que invertir. Aquí, por ejemplo, el apropiado para usar es siempre va a ser el whom, porque es con quién o a quién, pero nadie lo usa, así que utilizan el who y para usar este who tengo que usarme la preposición al final, ¿vale? Y lo Ok. traduzco de atrás hacia adelante, ¿no? Con quién yo voy al parque. Esa es la meta, ese es el objetivo. Ahora, profe, solamente hemos abarcado para personas como objeto. Profe, ¿qué pasaría con objetos que también estén como objeto? Por ejemplo, tú dices, I have a laptop y luego me quieres dar una extra información, pero la información que me la vas a presentar es como, por ejemplo, I work, I work with my laptop. ¿Te das cuenta que la información que te voy a brindar es como objeto también? Sí. No pasa nada, ahí solamente existe el which I work with. ¿Viste? Dice, yo tengo una laptop con la cual, de atrás hacia adelante, con la cual yo trabajo. Which I work with. Which I work with. Tienes que ponerme la preposición, por eso es crucial. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, yo te hago una pregunta. Vamos a ir haciendo preguntitas. ¿Para qué sirven las cláusulas relativas? O sea, ¿cuál es el objetivo principal en la vida real? ¿Agregar qué De cosa? agregar más información o Agregar más dar, información. sí. Muy bien. Si quiero agregar información acerca de una persona, ¿qué uso? Relative El pronouns. relative pronoun que sería para una persona. ¿Qué uso para una persona? Usas el who, El who. el which El y el which that. también se usa para personas. No, el that, perdón. El that. El who o el that. Y si O quiero hablar de that. animales o objetos, ¿qué uso él? Which, El which o también él. that. Muy bien. Ahora, si la información que te voy a brindar literalmente me lo toma como sujeto o literalmente te paso un verbo, por ejemplo, te digo, Pedro is my father y te quiero decir, no, que trabaja, por ejemplo, tal cosa, ¿qué utilizo? El who. El who. El who. Ahora, si lo tomo como objeto, es decir, yo trabajo con mi papá, utilizaría también el who, pero El con who, pero en preposición al final. Y si no al quiero final. usar la preposición al final, ¿qué usaría él? Whom, Whom. ¿Y la preposición al final? al principio. No, al principio, excelente. ¿Y qué pasaría cuando tengo un objeto, o por ejemplo una cosa, pero ya en rol de objeto? ¿Pasa algo? No, ¿qué Es utilizo? El which, el pero ¿qué tengo which, que poner al final? preposición. La preposición, eso es todo. Ahora vamos a continuar, estamos avanzando rápido. Esto, como te digo, es un tema de nivel intermedio. Ahora, ¿qué pasa cuando tú quieres agregar información, pero te das cuenta que esta información es acerca de, cláusula relativa, who y which, es acerca de, aquí te doy información que no tiene que ver con ese sujeto, sino es relacionada a esa persona. Por ejemplo, este es Mario y te digo algo información relacionada, es que yo odio a Mario. Aquí, por ejemplo, es una información que tiene que ver con Carlos. Mira, oye, Carlos es mi papá y te digo que vive en Canadá, o sea, esta misma persona, como aquí es relacionada. Ahora, ¿qué pasaría? Lo siguiente, yo te quiero hablar de Carlos, mira.
Carlos is my father. Te quiero hablar acerca de información relacionada a Carlos, pero que tiene que ver con pertenencia. Por ejemplo, Carlos es mi papá y te quiero decir que, por ejemplo, Carlos has a car which is green. Mira, estoy usando la cláusula relativa, ¿no? Oye, Carlos tiene un carro, el cual es verde. O sea, esto significa que his car Green. is green. O sea, me vas a hablar de un posesivo. Entonces, ¿qué voy a usar? Carlos, whose car is green, is my father. Te digo, oye, imagínate que hay 8 Carlos acá. Un Carlos, un Carlos, un Carlos, un Carlos. Pam, 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 pam. Te digo Carlos, pero ¿cuál de los Carlos cuyo carro es verde? Por ejemplo, él tiene un carro negro, un carro rojo, un carro verde, un carro azul. Te digo, oye, ¿de qué Carlos? ¿Qué Carlos es tu papá? Ah, Carlos cuyo carro es verde. O sea, este de aquí. Es mi papá. Entonces, cuando me quieres dar información que tiene que ver con posesión o pertenencia, utilízame por favor lo que es el whose. Truquito para el Whose. whose, como te has podido dar cuenta, siempre el who y el which van seguidos de un verbo. Van Ujú. seguido de un verbo. Cuando yo lo ves como objeto, tienes que enfocarte en el whom o en el who, pero con preposición. ¿Vale? En cambio, aquí no. Otro truquito es que cuando me pones un who y luego me vas a hablar de otra persona, mira, who y otra persona, preposición. Preposición al final. Preposición. Sí, si me ves un verbo es who, which directamente. Ya está. Aquí, truquito. El whose siempre necesita algo, un objeto. Cuando digo objeto puede ser una persona, un animal, una cosa, pero nunca va a ser una preposición. Nunca va a ser, por ejemplo, whose I. No se puede. Whose you. No. Tampoco whose Pepito. No, 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 no. Puede ser cuyo hijo, cuyo carro, cuyo cuaderno, cuya mamá, cuyo hermano. A eso me refiero. ¿Vale? Ok. Genial. Igual lo puedes tomar como el español, ¿no, Carlos? Cuyo carro es verde. No Ujú. pasa nada. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ahora vamos a analizar 2 oraciones para empezar con el examen de B1. Dice así. I love the school. I love the school. School. Y luego te digo, the school is green. School screen. La escuela, bueno, vamos a cambiar. La escuela es moderna. Es modern. ¿Cómo yo podría expresar? Siempre agarro mi primera oración. I love the I love the school. school. Ahora digo que la escuela es moderna. ¿Cómo sería? Whose mother. Pero, ¿me está hablando de No, posesión perdón. esta oración? Whose. Mira, pregunta. eh, ¿Me habla de posesión? ¿Me dice algo que le pertenece a la escuela? no. No. Es objeto. ¿Lo toma como objeto? ¿Acaso moderno es el objeto? ¿Cómo lo toma el sujeto? Al school. Como sujeto. ¿Quiere decir que se usa el which, sí o no? Which Which. is Ok, sí. modern. Which is Dice, yo mother. amo la escuela, la cual es Modern. moderna. ¿Te das cuenta? Mira, estoy hablando de la escuela. Quiero agregar información de la escuela. Esta información que voy a agregar lo toma como sujeto. Por eso utilizo el which. Muy bien. Ujú. Sí. Siguiente. I love the school. Y luego te digo, por ejemplo, and I paint the school every day. Mira, dice, yo amo la escuela, voy a copiar la misma oración porque esta es mi oración principal. Oye, te quiero agregar información acerca de la escuela. Esta información que quiero agregar acerca de la escuela me lo toma como que, Paint the school como objeto. como objeto. Igual no pasa nada, simplemente es para yo saber nada más, ¿cierto? Sería I love the school. Profe, ¿para qué sirve saber que lo vas a dar como objeto? Para ver si voy a usar preposición, sí o no. Ujú. Sería I love the school which I paint Painted every every day. every day. ¿Te das cuenta que tú no dices I paint to the school ni I paint with the school? No, tú dices I paint school, ¿cierto? Entonces no le Ajá. pongo preposición, lo dejo así nomás. Entonces digo, yo amo la escuela, la cual yo pinto todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Vamos con la Sí. siguiente. I love the school and I work at that school. Digo, oye, yo amo la escuela entonces copio mi oración principal, que sería I love the school. Ahora me analizo. La información que estoy brindando, yo me habla de la misma. Quiero dar información acerca de la escuela. La escuela en esta oración que voy a brindar, ¿cómo que está? ¿Como sujeto, como objeto, como que está? Como objeto. A ver, tú dices, yo trabajo. ¿En qué está Yo. trabajando? En la escuela. No, me está indicando este es at the school.
No es lo mismo que decir, por ejemplo, I work on a project at that school. ¿Cuál es el objeto? A project. A Dice, yo project. trabajo. ¿Recae la acción en dónde? En el proyecto. Proyecto. Este vendría a ser el objeto. Entonces yo te hago una consulta y dice, yo trabajo en esa escuela. ¿Esto me está indicando algún objeto? No. ¿Qué me está indicando eso? Complemento de lugar, ¿sí o no? Ah, sí, sí, sí. Aquí, mira, acá tenemos sujeto, verbo, objeto, complemento de lugar. Ahora, cuando quiero agregar información y esta información es como complemento de lugar, ¿se usaba el which? No, se ¿Qué se usaba usa? el where. El where. Where I work. Dice, oye, yo amo la escuela en donde trabajo. No tiene sentido decir yo amo la escuela en la cual, bueno, en español creo que sí decimos en la cual, ¿cierto? Dice yo amo la escuela en la cual yo trabajo, pero en inglés, o sea, tienes que tener cuidado. Where es que la información que vas a brindar me toma ese elemento como complemento de lugar. ¿Vamos bien? Okay. Y listo. Si me vas a hablar de complemento de tiempo, I en I love the school where I work. No se agregaría el at como el where I work at where I work at, hace algo así. where I work La at. preposición, bueno, Ajá. podría ser sí. Me gusta mucho, le agregamos la preposición también. Where I work, pero o sea, es opcional. Sí. Yo siempre te acabo de decir que en dónde tengo que agregar la preposición, con el which y con el who. Who. Pero sí, podría ser, ¿vale? Es Okay. opcional, opcional. Igualito, vamos a ver el siguiente. Mira, tú Mm. dices, I love, I love September Love because September. I play soccer. I play soccer in September. Quiero hablar de septiembre y quiero agregarle info acerca de septiembre. Mira, I love September. La Love información que te voy September. a brindar me toma septiembre como Lugar. complemento de tiempo. Perdón, tipo. Entonces, que yo amo septiembre cuando yo When I juego play soccer. ¿Te soccer. das cuenta que aquí no me vas a agregar el in? O sea, so I love Ujú, September when I play soccer in. No, es when I play soccer. Así de simple. Yo, por ejemplo, por esta ocasión, yo no. Esto de la preposición es para who y para el which, no para el where. Así que eliminémoslo. Eliminémoslos. Más adelante te voy a enseñar en qué casos tengo que agregar la preposición, sí o sí, porque es mandatory. ok. Entonces, ¿te das cuenta que ya hemos visto varias preposiciones, sí o no? Varios pronombres relativos y adverbios relativos. A esto se les conoce como lo siguiente, mira. Aquí tenemos, acá está nuestro mapita. Tenemos relative pronouns, pero no solamente tenemos relative pronouns, sino que también tenemos relative adverbs. Y estos adverbios relativos ya lo hemos visto. Tenemos el where, que ya sabes que es para place. Obviamente no cuando lo toman como place, sino como complemento de lugar. Ahí está, ¿vale? Ujú, Tenemos al when, cuando me quiere hablar de tiempo, pero me lo toma como complemento de tiempo. Tenemos el why, que sirve para dar una razón, que lo toma como complemento de razón. Por ejemplo, mira, I don't, I don't pass my exams because, because I don't study. Dice, oye, yo no paso mis exámenes porque yo no estudio. Siempre vas a trabajarme con algo como and the reason why I don't pass my exams. La razón por la cual, o sea, siempre voy a tener que usar un why, pero antes tiene que darme algo. Porque este why, cuando está en pregunta, significa por qué, separado y con tilde. Que esto no debería de agregarse aquí, pero de todas formas te lo explico. El why es por qué, separado con ujú. tilde. El por qué junto sin tilde, porque es un, vamos a seguir haciendo con lápiz, es esta. En español también tenemos otro que es un por qué junto sin tilde. Ay, ¿qué pasó aquí? A ver, un segundo.
Un segundito para arrancar con las evaluaciones. Acá estamos, acá estamos. Ya está. El why es porque junto, sin tilde, este es el because, que es por qué, para dar una razón. Y luego tenemos el por qué, que vendría a ser por qué separado sin tilde, que es por la cual. Y esto vendría a ser nuevamente el why. Pero para que funcione, porque es el por qué separado sin tilde, que se traduce como por la cual, yo necesito algo acá. En esta ocasión, acá tenemos el the reason, the cause, cualquier cosa. Entonces, la razón por la cual, o la razón por qué, te das cuenta que yo trabajo como por la cual, yo no paso mis exámenes y continúo la oración. Is, is my lack, es mi falta, no sé de qué, de cualquier, ya tú le agregas. Pero siempre necesito algo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Te voy a mandar un examen de nivel B1, o sea, estándar Cambridge, que vendría a ser el nivel intermedio, Josué. A ver cómo te desenvuelves, ¿ok? ¿Quieres que te mande de frente el fuerte o el primer pasito, como para reforzar esto? Mm, El fuerte de una. es fuerte, sí, es De fuerte. una, arranquemos con el fuerte. El fuerte no es que te voy a dar dos oraciones, sino que ya tienes que pensar directamente. Dame un segundo, voy a compartirte el archivo. Ok, hold on a second. Hold on a second. Ok, empezamos con el número uno. El uno es el más fuerte. Ok, ya puedes descargar el archivo. Por favor, compartes pantalla y nos ponemos a analizar y pensar. Vale. Ay, Está para completar allí mismo, no te preocupes. ok. Is it person who, who Ajá. Dice, es él la lives with persona. you? Ese, ya, Is it ese a who person? me está tomando. A ver, nosotros vamos a hacer el proceso inverso, ¿ya, Josué? Yo sé que es who, ¿verdad? Porque te da un verbo, ¿cierto? Sí, lives. Vale. ¿Y de dónde viene esa oración? Dice ese who lives with you. Um, Dice, is he ah, the person? ¿Y de dónde viene ese who lives with you? como dice, él vive contigo. No, is he the Claro, es que person? exactamente, dilo lo que acabas de decir. Él vive contigo, por eso pone, is he the person who lives with you? Solamente que no puso he lives with you, sino puso the person lives with you. Y por eso lo puso al costadito. Yo la verdad pondría así, is he who lives with you the person, bla, bla, bla. Pero en este caso lo puse en the person, no pasa nada. Vamos Ok. bien, siguiente. The man wife is famous violinist, can play the piano himself. The Ujú. man, um, Primero, se supone que está al costadito del Damean. Se the supone que man, está hablando de quién? el hombre Del hombre. Ahora, ¿me está escribiendo al hombre? ¿Me está diciendo algo relacionado con el hombre? Analicemos eso. ¿Me dice algo del hombre o relacionado con el hombre? viene relacionado con el hombre porque dice su Listo. ¿Esa esposa. relación me lo toma como objeto o me habla de posesión de repente? Um, suena mal, pero como lo toma como objeto. Como objeto. No, no es que lo tome como objeto. O sea, realmente la palabra objeto significa que recae la acción. Ok, sí, sí, Pregunta, recae. ¿le está cayendo la acción al hombre? No, Entonces no puede ser como objeto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una de posesión. posesión. Entonces, ¿cuál se usa para hablar de posesión? El Whose. El whose, whose. Dice, el hombre cuya esposa whose es una wife is famosa from violinista puede can tocar play the el piano piano por sí himself. mismo. Ajá. So, okay. The Johnson family, son moved to UK, lives in Canada. The Johnson family, whose Muy buena, whose son whose. whose son Porque me moved. habla del hijo de la familia Johnson. Excelente, excelente deducción. The man called his wife. Dice que el hombre llamó a su Who? esposa. Si está al costadito, ¿de quién estamos hablando?
The man called his wife. Estamos hablando de the man called el hombre, sí. Dice, el Ah, hombre no. llamó a su esposa. Pregunta Josué, cuando tú me agregabas la cláusula relativa, ¿a dónde lo agregabas? Al costado Al del, costado del elemento que voy a agregar información. Mi pregunta es, ¿en ajá, dónde está esa cláusula relativa? ¿Al costado de quién? del wife, Del why. Se supone que está hablándome de la esposa. esposa. Ahora, me habla de una persona. Mi pregunta es, ¿me habla de una información relacionada a la esposa que tiene o me está describiendo a la esposa, o me está dando de pertenencia, o de qué estamos hablando? Es relacionado a la esposa porque dice pick up the phone, o sea, ella levantó el teléfono, contestó la Ella llamada. levantó el teléfono, o sea, es relacionada a la esposa, está describiéndole a ella, entonces sería who directamente. Sí. Déjame Buena, vamos con las cinco. poner el cargador por si acaso sí, sí. Okay, I can wait for you. I can wait for you. I'm ready. Okidoki. Dice, Vamos con el siguiente, buena can you, deducción, la número 5. can you tell me about the policeman you spoke with this morning? Can you tell me about the policeman? Policeman, la acción recae. Policeman, el sujeto es who. A ver, dice, ok, ¿puedes hablarme acerca del policeman? Me está hablando del hombre policía. Muy bien. Ajá. Ahora, de una, who. Ahora, ¿ese Spoke who lo with toma this. como sujeto o lo toma como qué? Como posesión, como qué lo está tomando? Como, can you tell me about the policeman who you spoke with this morning? Ah, Mira, esta información está relacionada al hombre policía, pero ajá. me la está dando como sujeto al hombre policía, me da al hombre policía como objeto, me da como complemento, me da como posesión, como qué me está dando esa información. Eso quiero que deduzcas. Who you spoke with this morning? You spoke. Ah, ¿Cómo qué me lo da? can you tell me about the como objeto, bueno, yo lo, Buena, como objeto, porque porque es, eh, tú hablas le- con el hombre policía, me lo está dando como objeto, entonces tiene que ser who, sí, pero tengo que eh, enfocarme en qué, en la preposición. ¿Tiene preposición? no. Sí, ahí está, spoke with. El spoke trabaja con Ah, preposición, oh, sería, ya. no es I spoke you o I speak you, no es I speak you, es I speak with you. O también I speak to you. En el hipotético caso, Josué, de que no encontrases tú la preposición with en esa oración, ¿cómo lo harías? Porque está hablando de objeto, ¿cómo lo harías? Sería whom, ¿Cómo escribe? A ver, ¿cómo sería con el who? sería, si no hubiera No, preposición. imagínate que ese spoke se olvidaron de poner el with. Dice, you spoke this Ah, morning. ok. ¿Cómo sería? Sería with whom, Buenaza, buenaza. Pero tú whom. dices, oye, ¿sabes qué? Actualmente nadie usa esto, esto solamente es para escritos antiguos, entonces lo dejo con el who. ¿Por qué? Porque tengo el with dentro de la pregunta. Ah, ya, pues qué bueno que ya puedo identificar. Déjame el who, cañón. Oh, Vamos con la okay. número 6. The bad weather is the reason why. Excelente. Es la razón por la Why que o por la cual I didn't yo come. no vine a practicar ayer. The reason why. Food is important from their other countries is often more expensive than local food. Food, uh, which, Which, which. which. No, no le veo otra. O tal vez that, pero Ajá. which, that is important. I knew a great restaurant. We can get food, good food. Uh, when, where, where we can get good food. Excelente, porque no lo toma como objeto ni lo toma como sujeto, lo toma como complemento del lugar y sabes que se usa el word. Muy buena, buena, Where we Josué. can get good food. The policeman talked to the children. The policeman talked to the children. Mothers were waiting outside. The children. Sería el de posesión. Ujú. A ver, ¿Cuál analicemos. era el de posesión? Dice, oye, ayude. Exactamente, porque me dice, el hombre policía habló con los niños, pero no con todos los niños. Solamente habló con los niños cuyas madres estaban esperando afuera. Whose mother were waiting outside.
I help the old lady. Books fall on the floor. Sería which. Si tú me pones el which, quiere decir que me está tomando. Mira, ¿dónde me estás poniendo la cláusula relativa? ¿Al costado de quién me estás poniendo la cláusula relativa, Josué? The lady. El lady, ahora, lady es un objeto. No, no. No. Who, muy bien. Me estás hablando de lady. Ahora, la oración que me estás brindando, esta información adicional, me toma a lady como sujeto, me lo toma como objeto, me lo toma como preposicional de lugar, de tiempo o de posesión. ¿Qué opinas? I help the old lady. Ahí está como objeto. Como No. objeto. Sí, sí. I Cuando help tú dices no, como no, como objeto, complemento. como complemento, por ejemplo, a ver, intenta leerlo con el who, a ver, ¿cómo sería? Yo Ah, ayudé a una anciana señora quien libros cayeron en el piso. okay. Fall on the floor. I help the old lady who's. Exactamente, me estás hablando de la Uf, lady, sí, pero de la lady no de ella, sino me estás hablando de su posesión, que vendría a ajá. ser cuyos libros. Whose libros. Books fall on the floor. Okay. Do you know there are no elephants in South America? Do you know why? Do you know why? My parents remember the time when, sí, when Exacto, porque me hablas del there tiempo. was no Eso es train. bueno. The cake my mother made tastes really great. The cake, Si me yo le hablas del cake. pondría that. Yo le pondría that. Ah, la verdad es que realmente es un which, this is which my mother, pero puedes poner el dado, o sea, da lo mismo. Sí, le pondría that. The fireman rescued the girl who was trapped on the third floor. Who was trapped. The woman, door, dog barks all the time, lives together with her daughter. The woman, dog barks all the time, lives. Mm, aquí siento como que es Ujú. como Dice, mira, la mujer. the Ah, estamos con woman. el fireman, que es el bombero. El fireman, el bombero rescató a las chicas, ese no, el otro. Ah, the woman. ¿De quién me estás hablando? ¿De la mujer? Sí, me estás hablando de la mujer, pero Sí, ¿cómo? Como sujeto, como objeto, como complemento, como posesión. the woman. Dice, perro ladra, Pero todo el tiempo vive junto con su hija. hija. ¿Me hablas de quién? ¿De la mujer como objeto? Es decir, el perro con la mujer, o el perro odia a la mujer, el perro ama a la mujer, el perro pasea con la mujer, o me estás hablando que la mujer cocina al perro. No, no veo verbo, así que no puede ser como sujeto. Para que esté como sujeto, Josué, tiene que haber un verbo. ¿Hay verbo? No, No. Entonces, hay dos opciones cuando no hay verbo. O es como es posesión posesión, o es como objeto. Mi pregunta es, aquí, ¿es como objeto o como posesión? posesión. Exactamente, porque te dice cuyo perro. Uy, parents all the time lives together with her daughter. Okay. I often visit my grandparents where live a few blocks down the street. I often visit my grandparents. See where? Yo siempre Aquí. visito, a ver, dice Hus. A ver, Hus dice, yo frecuentemente visito a mis abuelos. Ya, la información que me vas a brindar es sobre quién, Josué. Es sobre mis abuelos. Listo, entonces tengo dos opciones, o es who o es whose, ¿verdad? Ajá. Ya, ¿qué tengo al costado? ¿Tengo verbo o tengo algún sustantivo o algo? Es sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Live. Live no es un verbo vivir. Sí, también. Sí. Ah, el sustantivo es life y life Life. significa vida. Este es live, que es vivir. Entonces, si tengo un verbo, ¿qué pongo? Who. Nada más. Ahí está el who. Muy bien. Sí. Estos conocimientos los vas a reforzar en el siguiente examen, en el nivel 2 vas a ver. Dice Avatar. ¿Me estás hablando de quién Avatar. ahora? De De Avatar. una película. Sí. De la película Avatar. Avatar. ¿Qué voy a usar si voy a hablar de Avatar, la película? Which. Which, de una. Which.
we saw a few days ago when Salvador Recuerda que Pastor. which le falta una H al costado de la W. Dice, un hombre. ¿De quién me están hablando ahorita? A ver. My dad knows a man. My dad knows a man. Mi papá conoce un hombre. Podría ser who brother works in the White House. ¿Sí? A Who ver, brother? analicemos. Analicemos. Dice My así, mi dad papá conoce knows. un hombre quien hermano, recuerda que si tú pones el who es quien hermano trabaja en la Casa Blanca. ¿Tiene sentido decir quien hermano? Me estás hablando No. del hombre, sí. Al hombre no lo tomas como sujeto porque no hay verbo. Lo tomo como Ujú. objeto, no veo un verbo con preposición. Lo tomo como Yes. pertenencia, Yeah. whose. Whose brother works in the White House. I visit one of my uncles who lives on the other side. What town? Who? Who lives? Oh, no, perdón. Sí, sí, A sí. ver, Who dice, yo lives? visité a mis tíos, quienes viven de una, muy bien. Sí. The office is a place where I can do my work without being disturbed. Give this medicine to the parents. Chill is ill. Whose? Whose chill is ill. Exacto. Oye, dale la medicina a los padres, pero ¿qué padre cuyo hijo está enfermo? Most of the people she met were asylum seekers. ¿Qué es asylum seekers? Ok, un Asylum. seeker es un buscador de hogares, un asylum seeker, o también de asilos. Okay. Most of the people she met were asylum. Most of the people, y luego me está hablando de un sujeto. Sería most of the people. Un solicitante de refugio, por ejemplo. Dice, la mayoría de personas, ¿me está hablando de quién? ¿De animales, objetos o qué? Eh, De who, de personas, persona, bueno, ya está. sí. Ahora, tengo que analizar. En primer lugar, ¿podrá ser whose? ¿Me habla de pertenencia? No, no No, puede ser. Entonces me queda el who, la respuesta es who, pero ahora hay que analizar un poquito, o sea, ¿será como sujeto o como objeto? the most of the people. Para que sea como sujeto, tiene que haber un verbo. ¿Hay un verbo? No hay verbo. She no es No, un verbo, no, no. es objeto. La respuesta es who. Obviamente no hay preposición. ¿Por qué? Porque el verbo meet, tú nunca dices I meet tu Pepita, no es I meet Pepita nada Ujú. más. Por esa razón. Okay. My classmate, my classmate were studying hard for the test. My classmate, mi clase, no, no es lugar, es mi grupo, mi Mi grupo. classmate es tu compañero de clases. My classmate. Um, y luego sigue un verbo, Entonces, started. estaré de una, ni siquiera la piensas. Cuando me vas a dar un verbo ya se supone que es de mi classmate. ¿Sería? Si es un verbo. Ujú. Otro truquito, Josué, otro truquito. Mira, si tú quieres, para que tú es who, la respuesta es who porque es un verbo. Ujú. Ya, mira, un truco es lo siguiente, Josué. Si tú quieres interpretarlo más rápido, por ejemplo, yo me acuerdo que empecé interpretándolo, el who es quién. Mira, léelo como ¿Quién? quién. Mi compañero de clase, quien estudió, Bastante fue para el examen, bastante para reprobó. examen Ya. para... Si tú Ah, quieres decir ok. quién, utilízame el who. Si tú quieres decir a quién, con quién, mira, a quién o con quién, vas a usar el who, pero recuerda la preposición al final. Mira, Ok. analízalo. ¿Tú quieres decir mi amigo a quién estudió? ¿Tiene sentido decir a quién estudió? No. Entonces, se supone que no va a haber preposición al final. Ujú. Vale. El whose es el cuyo. Entonces, tú fíjate, quiero decir con quién o a quién o con quién. Analizas. Ok. Vamos con la número 24. There is a cafeteria where ¿Mm? we can have a lunch. Y la última. The man sold me the car is my neighbor. Who? Who De sold una. aquí, Porque es el ya. hombre quién o el hombre a quién. ¿Cómo diré? ¿Quién? ¿Quién? Who.
Ya está. Ahora, quiero que hagas este mismo interpretación, pero por ejemplo, con el sube un poquito. Ahí voy. Ah, con la número 5. Interprétalo igual con el número 5. Primero, ¿con quién o quién? A ver, inténtalo. ¿Puedes hablarme acerca del policía? ¿Quién habló contigo esta mañana? No, ahí no dice quién habló contigo, dice quién tú. Sería quién tú hablaste o ¿Quién tú con quién hablaste? tú hablaste. ¿Cuál le queda más bonito? ¿Con quién tú hablaste esta ¿Con mañana? quién? Muy bien, entonces le voy a poner el who, pero me cercioro de que la preposición esté al final. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer unos ejercicios en tu chat. Yo te voy a dar oraciones y quiero que tú las escribas en tu chat, ¿vale? Ok, mi chat. Empezamos. Oye, te quiero hablar acerca de Carlos. Te digo, Carlos, con quien yo trabajo es mi hermano. Carlos, con quien yo trabajo es mi hermano. Am, Carlos, con quien yo trabajo, mi Ahí, hermano. anótame en el chat. Carlos, con quien yo trabajo es mi Ok. hermano. Así, creo que así se te haría más fácil a ti. Carlos. Carlos, con quien yo trabajo es mi hermano. I- Carlos, con quien It's yo my trabajo es mi hermano. brother. A ver, envíeme la respuesta. Carlos, a ver, ¿y dónde está? A ver, de nuevo, hazlo bonito de nuevo, pero ¿dónde está el con allí? Ahí dice, el quién, perdón, ¿dónde está el quién? With who? Ah, anótame, Carlos, con quien yo trabajo es mi hermano. Creo que con esta metodología de aquí te va a ser más fácil para ti, mira. Con Who quien yo trabajo es mi hermano. work? It's my brother. Ya, ahora yo tengo una pregunta, Josué. El WS question who existe, el who, el what, el where, todos existen. Mi pregunta, ¿alguna vez has visto un WS question que sea with who? No existe, ¿sí o no? ¿O sí No. existe el with who? No existe. Quiere decir que ese with, bótalo al final. Bótalo porque está mal. ¿Cómo Ok. sería? Carlos, Carlos. Carlos. Who I work. with, lo botas al final porque no existe el with who. ¿Te das cuenta? It's my. Is my brother, no it's, sino is. Cierto. Is my brother. Is my brother. Ajá, con el verbo be is. With. A ver, inténtalo. Carlos, who I work, is my brother with. Ya, ese with tienes que ponerlo al costadito del verbo, porque ese is my brother ya es otra oración. Sería como lo siguiente. Carlos, who I work with, is my brother. Ahí te lo mando. Así sería. ¿Te das cuenta que ese con quién? Profe, pero yo quiero poner con quién, ¿no debería ser with who? No, Josué, porque el with who no existe. Ujú. Vamos con otra. Te quiero decir que Carlos, quien es mi padre, Carlos, quien es mi padre, trabaja aquí. Carlos, ¿quién es mi padre? Quien es mi Trabaja padre, aquí. trabaja aquí. Sí, Carlos. Ah, muy bien, vamos con el siguiente. Carlos, a quien yo amo, trabaja aquí. Carlos, a quien yo amo, trabaja aquí. Work. Sí, Carlos, who I love, work here. Exactamente, porque, o sea, literalmente la oración sería así, mira, te lo voy a poner. Carlos, tu who, porque nuestro cerebro dice a quien I love works. O sea, mira, mi cerebro funcionaría así, ¿cierto? Tu who I love, porque sería Carlos, a quien yo To amo, who trabaja I aquí, love. ¿cierto? Pero Sí, mira el verbo trabaja con preposición, el verbo love. love. Pregunta, ¿el to who existe? No, No, si tú dices a Carlos, sería Carlos, who I love to, love. works here, ¿cierto? Pregunta, ¿el love trabaja con el to? No, Bórralo. Sería Carlos, who I love, work here. ¿Qué te pareció? Lo vas borrando. Vamos con otra, ¿vale? ok. Te digo, Pedro, Pedro, con quien yo voy a la escuela, con quien yo voy a la escuela es alto. Pedro, con quien yo voy a la escuela es alto.
Pedro, who I go to the school. Pedro, ¿con Stall. quién yo voy a la escuela? Ya, ¿dónde está el con? ¿Dónde me he puesto el con quién? Who I go to the school. Pedro, Hazlo con normalito, sería, mira, quién. Pedro, with who I go to school, I go to the school. Así, tu cerebro te dice esto, mira, Istol, ahí está. Pedro, con quien yo voy a la escuela es Aldo, ¿cierto? Ujú. Pero mi pregunta, ¿el with who existe? No, No, sería Pedro, who I go with with to the school is stall. Tol. Entonces, lo primero que haces es, puedes hacer este proceso de ponerle el con quién, te das cuenta que el con quién no existe y lo pones al final. Ujú. Hay ocasiones en las que el verbo no tiene preposición. Por ejemplo, tú quieres decir, oye, él es Carlos, y luego dices, a quien yo odio. ¿Cómo dirías? Él es Carlos, a quien yo odio. Sería, he is Carlos, a quien sería tú, tu who, I, hate. Sería, ¿no? He is Carlos, tu who. Mi pregunta, ¿el tu who existe? No, No existe, lo dejo con el who y lo pongo al final, ¿cierto? Ahora mi pregunta ¿es I hate to you o I hate nada más? I hate. Lo borras. Mi pregunta es, ¿cuál se te hace más fácil? ¿Esta forma de aquí, donde vas eliminando, o la otra donde piensas? Mm, pues aquí en esta forma. En esta forma. Entonces, cuando me quieres decir con quién, lo pones, pero luego lo borras. ¿Te das cuenta? Ok. A ver, con dos preguntas más y nos vamos. Vamos con el siguiente. Quiero que me digas, Pedro es la persona a quien yo escucho. Pedro es la persona a quien yo escucho. So, Pedro is the person who a quien yo. Es a quien yo. ¿Sí? A quien yo. A ver, por ejemplo, en esta oración, ¿dónde está el a quien yo? A ver, haz la Tiene primera que. fase. Primero hazme la primera fase hasta que tú ganes conocimiento, hasta que ganes confianza. Hazme la primera fase, o sea, literalmente tradúcelo. Pedro is a person. ¿Qué más? O sea, la primera fase, o sea, lo más básico. Escríbeme todo, todo, todo lo que With who I dice. Pedro es la live. persona a quien yo escucho. A quien yo escucho. Pero ese with who no sería con quien yo escucho. ¿Tú quieres decir con quien yo escucho o a quien yo escucho? Oh, who with. Ah, no, es que tienes que decir Pedro is that person to who I listen. ¿No ves que es a quien yo escucho? Yo no quiero decir con quien yo escucho. Ok. Ya, dice Pedro is the person to who I listen. Y mi pregunta es, ¿tú trabajas con el who? No, No. sería Pedro is the person who I listen to. Mi pregunta, tú dices, I listen to you o I listen you o I listen with you. ¿Cómo dices tú? I listen to you. Lo dejo. ¿Te das cuenta? Otro. Dice, Carlos es la persona con quien yo hablo. Carlos es la persona con quien yo hablo. Carlos is the person who with I talk. Ah, no es. Y lo sería. Carlos is the person. Ya, mira, pero interprétame ese who con ese with. No debería ser al revés, with who. Mira, sería así. Carlos is the person with who I talk, ¿cierto? I talk, sí. With who I talk. Ahí está. Mi pregunta, ¿el with who existe? No. ¿Lo paso a dónde? ¿Al fin? None. Al final. Carlos is the Carlos is person the person who I talk I talk with. with. Mi pregunta es, ¿el talk trabaja con el with? Tú dices, I Talk talk with with. you o I talk to you, I talk Mm, at you. ¿Cómo dices el talk? I talk. I talk to, ¿sí o no? Sí, sí. Cámbiamelo. I talk Carlos to. is the person who I talk to. ¿Te diste cuenta? Ok. Uno más, una más. Carlos es la persona tun, 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 a quien yo enseño inglés.
Carlos es la persona a quien yo enseño inglés. Hazme la forma básica y luego vamos eliminando juntos. Carlos es la persona a quien yo enseño inglés. Uh, teach, teach. Carlos es la persona. To who I teach English. Muy bien. ¿Ese to who existe? No, No, lo borro, bórralo. ¿Y dónde lo pongo? al final Al costado del verbo, al costado del verbo. del verbo. Carlos Is a is the person person who I teach to English. English. Mi pregunta es la siguiente, Josué. ¿El verbo teach trabaja o no trabaja con preposición? Tú como dices, I teach you o I teach to you, I teach with you. ¿Cómo funciona el teach? No No tiene tiene, no tiene. Bórralo entonces. is the person who I teach English. Y ya está. O I teach English. Más fácil, ¿cierto? Ahora, Mm, en el hipotético caso que te pregunten, escríbeme la siguiente oración. Carlos es la persona con quien yo voy a la escuela. Vamos con esa oración. Carlos es la persona con quien yo voy a la escuela. Ahí está, Carlos is the person with who I go to the school. En el hipotético caso que, ¿sabes qué? Oye, yo no quiero trabajar con el who, quiero trabajar con el whom, ¿sí o no? Porque el whom ujú. significa quién, pero para poner estas cosas, le pones la M nomás, ponle Carlos is the person with who. Cuando es con el whom, le pones la M nomás, mira, ponle la With M. whom? Ajá. Which is the Y, person pero te he dicho, nosotros no trabajamos con el who porque eso es para más formal. Ahora, ¿cómo sería esto? Con el who. with whom Ya, I go. cañón, con el who lo dejas así. Pero quiero que lo hagas con el who. ¿Cómo sería con el who? Carlos Ochoa. Person who I go with Exacto. Who I go with to the school. to the school. ¿Qué te pareció, Josué? La última, creo, el último truco de explicación te hizo más fácil, Sí, como para asimilarlo. más Siento. rápido. Entonces, mira, ya me sabes usar el who, el which, el that. Ya me sabes usar el whom, el who con preposición. Me sabes usar el which igual con preposición. Vamos a ver el which con preposición para ver si funciona la misma Ujú. lógica, ¿vale? A Por ver. ejemplo, dices, yo tengo una lacto I have a doctor con la que yo trabajo. with Ese con, ¿cómo se pone con? with Con no es with, ya, ponme el with, with ponme el with. which Ahora, la que, ¿cómo se pone la que? Con el which. Ese which es which la que. I Which work. yo trabajo, which I work. Ajá, muy bien. Ahora, el with which, ¿existe, Josué? No, No existe. Entonces, ¿dónde lo boto? al lado Al lado del del verbo. work. Muy bien, Josué. Muy bien. I have a laptop which I work. ¿Te das cuenta? Creo que este es más fácil, que lo vas botando al final. Y ahora te viene una explicación que es de básico uno. Josué, quiero que me escribas así, de la forma más simple y básica. ¿De dónde eres tú? Ponme así, ¿de dónde eres tú? Where From, no, I es from where. La pregunta debería ser, ¿no? From okay. where Are are you? Mira, mándame ese from where are you. from where are you? Pregunta, ¿el from where existe, Josué? No, ¿Qué existe el where? ¿Qué hago con ese from? lo paso, lo invierto. Al final, lo Where voto al final. ¿Cómo quedaría entonces? are you from? Ahora, esa es la explicación, Josué, por la que tenemos la pregunta Where are you from? Y no debería ser From where are you. Okay. Una más. ¿Cómo me preguntarías? Oye, ¿en qué?
¿Estás interesado? Mira, ¿en qué? ¿Cómo se dice en qué? In, ¿cómo se dice In en what qué? In what? Ponme. In what are are you? ¿En qué you estás tú interesado? Are you interest? Interest. interested? Le falta la Interested. ed al final, sería in what are you interested, ¿cierto? Interested. Ya. Sí. Mi pregunta es, ¿el in what existe, Josué? No. ¿Dónde lo pongo? Al final. ¿Cómo quedaría la pregunta? Interested. ¿Te das cuenta? Y la última para cerrar con broche de oro, ¿cómo me dirías? ¿En qué piensas o en qué estás pensando? Que la pregunta correcta debería ser ¿en qué estás pensando? In, in what are you? Como es steady verb, think no Ah, lleva. ya, muy bien, pero ten en cuenta lo siguiente, el verbo think es un verbo estático, claro que sí, pero no es que sea estático, sino que es un verbo híbrido, al igual que el have. ¿Te acuerdas que el have era híbrido porque era estático, tener, pero era híbrido que era comer o beber? El verbo think es estático y también es dinámico. Cuando es estático, se refiere a la opinión. I think you are intelligent. Yo pienso, yo creo, mi opinión. Pero como dinámico significa analizar, considerar. De repente yo me quedo parado así, mirando el techo. Tú me preguntas, oye, ¿en qué estás pensando? Porque, ¿qué estás analizando? ¿Qué estás cavilando? Porque he dejado de hacer otra cosa para poderme pensar, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo Mm, sería? In what are you thinking? Tendría que hacer, José. thinking. Agrégame ese in what are you thinking. You think. Think, Y vas a ver que todo sigue la misma lógica. Ahorita ya terminamos, nos hemos pasado también un ratito thinking. para cerrar estos conceptos. Ya, ahora, ¿ese existe el in what? No. In what no. ¿Qué hago? ¿Lo voto al? Al final. Bótalo al Thinking. final, a ver. ¿Cómo quedaría? Pregunta, ¿el think trabaja con la preposición in o con qué preposición trabaja? ¿Con el a? No. ¿Con el aba? El Ah, think trabaja con el aba. Cámbiamelo entonces. Entonces la pregunta es, what are you thinking about? Y esa es la explicación por la que a veces te has dado cuenta que hay oraciones que terminan con preposición y no entendemos. Es porque la han pasado al final. Ay, No, bórrame ese in. No es que el in ya lo sí, es que pusiste. What are you lo. thinking about? Vale, José, nos hemos pasado unos bueno, 20 minutitos. No pasa nada. Hay No. que chequear esto. Te he habilitado 5 documentos en la plataforma donde dice Relative Pronouns. What Ya puedes pronounce? ir repasando y puedes ir practicando cualquier consulta. Escríbeme, no dudes en esa partecita. Y también, ya que estás en el nivel intermedio, se te habilitó un nuevo artículo en tu ruta, que es la parte de listening, que es lo que vamos a ir trabajando, ¿ok? Cualquier consulta, no dudes en escribirme. That would be all. Bye bye, take care, bro. Bye. See you in our next lesson.